Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Jueves 17 de octubre del 2019. Linchan a 3 en Charapan. Investiga Fiscalía linchamiento. Regresan normalistas a autobuses secuestrados para marcha. Llama Segov al alcalde moreliano a firmar mando unificado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Pues anoche lincharon en Charapan a 3 personas. Enardecida los ciudadanos ante la falta de las leyes y ante la presencia de la policía de ese municipio, se llevó a cabo este linchamiento. La información con Jessica Aguirre. 3 hombres fueron linchados por una muchedumbre enardecida en la localidad de Charapan, pues eran señalados de la privación de la libertad y asesinato del joven director de desarrollo rural de esta demarcación, Sergio Apolinar Soto, de acuerdo con la información obtenida por la agencia de noticias. En ese tenor se pudo saber que todo sucedió la noche del miércoles, cuando los ahora occisos fueron retenidos por una turba, la cual los golpeó severamente en la plaza principal de la comunidad de Charapan y al final los linchó. De los fallecidos se desconocen sus generales y cabe mencionar que Apolinar Soto, de 27 años de edad, fue levantado el lunes 7 del presente mes y encontrado sin vida el martes 15 de los corrientes. Ante la situación, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán desplegó un intenso operativo en esta región de Charapan y durante los últimos minutos del día miércoles, a través de su cuenta de Twitter, publicó lo siguiente: con personal de Policía Michoacán atendemos reporte de retención de civiles en la plaza principal de Charapan. Al llegar en el lugar se localizaron 3 cuerpos sin vida, por lo que se inicia el resguardo del área para dar paso a las actuaciones de ley. En tanto, la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán señaló que estarán coadyuvando en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán para el desarrollo de las investigaciones. Con información de Red 113 Michoacán. Bueno, y dice el secretario de Gobernación, Carlos Herrera Tello, que la Fiscalía ya investiga sobre este linchamiento. La información con Yasmín Ferreira. El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, dejó entrever que se trató de un linchamiento, el asesinato de 3 hombres en Charapan, aunque prefirió no especificar qué fue lo que sucedió a fin de no entorpecer las investigaciones que se siguen del caso. Sin embargo, advirtió que el Gobierno del Estado no permitirá que en ninguna localidad, bajo ninguna circunstancia, los ciudadanos hagan justicia por propia mano. Añadió que es la Fiscalía General del Estado la que ya realiza las investigaciones correspondientes en busca de esclarecer los hechos. En entrevista señaló que todas las líneas de investigación están abiertas e insistió en no revelar cuál es la más fuerte para no entorpecer las indagatorias. Se comprometió a que este caso no quede impune y anticipó que en breve se tendrán resultados sobre los hechos. Yasmín Ferreira, Respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Reciban un cordial saludo aquí desde Morelia Capital en este jueves. Bueno, pues anoche en el corazón de la meseta Purépecha, en el municipio de Charapan, se ha presentado un hecho más. Lamentablemente tengo que decir un hecho más porque tampoco es que sea absolutamente inédito o raro, de linchamiento de personas por parte de pobladores ahí de esta comunidad de Charapan. Repito, enclavada en el corazón de la meseta Purépecha, 3 hombres fueron linchados, colgados, 2 de ellos, el otro asesinado, un tiro en la cabeza,
en una situación verdaderamente espeluznante de falta de aplicación de la ley, de falta de Estado de Derecho y de vigencia más bien de la ley de la selva. Hace apenas unos días un funcionario del municipio ahí de Charapan, un joven de 30 años, fue secuestrado y después su cadáver pues fue encontrado por ahí mismo en el municipio, en una zona, en un camino rural. Sus familiares no pudieron pagar el rescate y bueno, pues resulta que se corrió ayer el rumor, vaya usted a saber qué tan fundado era o no, de que ya habían los pobladores, sus familiares de este joven asesinado, ya sabían quiénes eran los secuestradores, fueron por ellos a sus casas, los sacaron por la fuerza y pues en la plaza pública los lincharon frente a la policía municipal, que solo se dedicó a observar lo que ahí pasaba. Esto verdaderamente suena pues a una barbarie que en México lamentablemente es común. México claramente es un país donde no impera la ley, donde no hay Estado de Derecho, donde impera la ley del más fuerte, es decir, la ley de la selva. Esto es una demostración más de lo mucho, pero muchísimo que nos falta todavía para llegar a pensar que somos una sociedad civilizada. No es posible que se siga presentando esto en pleno 2019 en un país que se jacta de civilidad, de modernidad, de avance en muchos sentidos. La verdad es que no es cierto. La verdad es que en México sigue siendo un país de bárbaros, un país pues de salvajes. Esa es la verdad, duele, pero esa es la realidad. No puede ser que todavía se presenten hechos como estos. Ni siquiera si fuesen los responsables, estas tres personas, podría justificarse que por propia mano se hagan justicia precisamente los habitantes de este lugar. Ni siquiera, repito, si estuviese plenamente probado. Mucho menos en las condiciones en que se da, donde simplemente porque alguien dice, fulano de tal es, sin investigar, sin ningún otro tipo de pruebas, simple y sencillamente por el dicho de alguien, van y lo linchan. Y el otro le ayudó, pues también vamos por él y lo linchan. Y repito, teniendo como testigos a los policías de Charapan. ¿Para qué demonios queremos policías si no son para proteger a la población ni del crimen organizado ni de la misma población cuando se hace, entre comillas, justicia por propia mano? Es verdaderamente espeluznante lo que sucede en Charapan, pero lamentablemente no es un caso único. Con frecuencia se da en este país ese tipo de eventos y cada vez, lo más preocupante, cada vez con más frecuencia inclusive, porque la sociedad está comprobando que no hay autoridad, que no hay Estado de Derecho, y con el pretexto de que no le tienen confianza a las autoridades policíacas, pues entonces se hacen justicia por propia mano, con lo que eso implica de riesgos, repito, de hacer esa justicia en manos de un delincuente como hacerlo en manos de un inocente también, Esto, repito, es una señal verdaderamente peligrosa de lo que está pasando hoy día en México, cada vez con más frecuencia, y las autoridades, eso sí, volteando la mirada a otro lado, porque se vuelve ya, entre comillas, normal que la gente se haga justicia por propia mano. Aguas, porque se desatan los demonios en cuanto el Estado se vuelve omiso en su obligación primaria, que es la de generar condiciones de seguridad y de legalidad para sus gobernados. Esto de Charapan, en el corazón de la meseta purépecha, es una prueba más, pues, del estado de barbarie que vive México. Es cuanto. Buen jueves. En más información, el Congreso del Estado aprueba Acuerdo por la Paz. Alejandra Martínez con el detalle. En un marco de polarización por el combate a la violencia entre las autoridades, por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la propuesta de acuerdo mediante la cual se exhorta a los titulares de los poderes ejecutivo federal y estatal, así como ayuntamientos, para que se coordinen y realicen las acciones necesarias a fin de restablecer el orden y la paz pública y salvaguardar la integridad y derechos de los michoacanos. Y es que en últimas semanas se ha registrado un incremento de enfrentamientos, descuartizados, decapitados, colgados, asaltos, extorsiones, como parte de la pugna que mantienen los grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio michoacano.
Fue durante la sesión ordinaria de este jueves que los integrantes de la Junta de Coordinación Política presentaron el Acuerdo por la Paz, reconociendo que la seguridad es un derecho humano y una responsabilidad indelegable del Estado. Los diputados mostraron baja participación en tribuna. El primero en subir fue el legislador morenista Fermín Bernabé Baena, quien aseguró que desde el Parlamento se deben de buscar más medidas y acciones para que puedan contribuir en la exigencia del pueblo de Michoacán que demanda seguridad y justicia. Seguidamente subió a tribuna su correligionario Sergio Báez, quien respaldó a su antecesor en tribuna y se pronunció a favor de construir un andamiaje legal que permita a la entidad avanzar en temas de seguridad y se coadyuve en que la problemática de violencia se ha llevado a un espacio de neutralidad política en aras de que se eviten masacres de gran magnitud como la ocurrida recientemente en el municipio de Aguililla. Finalmente, los legisladores aprobaron el Acuerdo por la Paz para convocar a todas las autoridades vinculadas en la prevención y persecución del delito, tanto a nivel federal, estatal, 112 ayuntamientos del estado y el Consejo Mayor de Cherán, a coordinarse para abatir a la delincuencia, inseguridad y violencia por el costo inaceptable en vidas humanas y bienes materiales, cohesión social y gobernabilidad. Demandaron a la Secretaría del Sistema Estatal de Seguridad Pública para que sesione permanentemente con la finalidad de analizar, estudiar y ejecutar los operativos necesarios para abatir la delincuencia en la tierra purépecha. Inaugura el gobernador del estado, Silvano Aureoles, la Convención Nacional de Canacintra que inició este día aquí en esta capital michoacana. Desde ahí, Jessica Aguirre. Se inauguró la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas de Canacintra 2019, donde el gobernador Silvano Aureoles destacó la importancia del sector empresarial en la economía nacional. En ese sentido, indicó que Michoacán tiene las condiciones para invertir, ya que es un estado altamente competitivo y que cuenta con un puerto como lo es Lázaro Cárdenas, que ofrece al comercio nacional mejores oportunidades para la inversión. De ahí que señaló que los empresarios son los principales aliados, ya que son los que generan empleos, invierten y mueven la economía. Destacó que la mejor política social es la generación de empleos, de la inversión productiva, ya que se requieren empleos bien remunerados que brinden seguridad social y brinden estabilidad. Por ello se comprometió a seguir caminando del lado del sector empresarial para que todas las empresas generen empleos y desarrollo económico. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y en este marco, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, señaló que se necesita una responsabilidad fiscal para enfrentar el endeudamiento del país. Jessica Aguirre con la información. La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, señaló que se necesita de una responsabilidad fiscal para enfrentar el endeudamiento del país, además de impulsar el contenido nacional en las exportaciones. Esto como marco de la Conferencia Política Industrial para el siglo XXI que expuso durante la Convención Nacional de Canacintra. En ese sentido, señaló que México es un país con una economía abierta que mantiene 13 tratados de comercio y que apuesta por lo que es el libre comercio, pero que se ha alejado del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en los últimos años, ya que el país entró en un periodo de crecimiento más lento y de estancamiento. Por ello, es que la perspectiva económica que se vive habla de una deuda externa que creció 13 puntos del Producto Interno Bruto en la administración pasada, que ha generado una política de finanzas públicas controladas actualmente. Detalló que en México existe una estructura industrial desigual, donde predominan más las empresas pequeñas con el 99%, lo que significa que hay una estructura que requiere atención, porque las exportaciones no llegan a las MIPYMES, aunado a que falta competencia por la presencia de grandes empresas con prácticas monopólicas que únicamente afecta a la ciudadanía. Jessica Aguirre, respuesta. Y bueno, otra conferencia en este marco fue la de el diplomático Arturo Sarucán, quien pues considera que este año no se firmará el Tratado de Libre Comercio. El detalle con Jessica Aguirre. México debe entender las circunstancias y proteger los cimientos de la relación comercial con Estados Unidos, ya que se cuenta con varios factores que impedirán la firma del TEMEC
en este año, señaló Arturo Sarucán, diplomático mexicano, en su conferencia México y Estados Unidos en la encrucijada del TEDMED que ofreció como parte de la Convención Nacional de Canacintra. En ese sentido, destacó que en la actual mala relación que se está viviendo entre México y Estados Unidos, el presidente Donald Trump está activamente usando al país como una piñata, lo cual será aún más golpeteo durante la reactivación de la temporada en su búsqueda por la reelección a la presidencia. Destacó que el gran reto está en combinar el pragmatismo con el que se tiene que entrar a la relación comercial con Estados Unidos y blindar a la par de aplicar principios fundamentales de política exterior con el país vecino, en donde se deberá buscar contener a Trump para que no haga más daño y no chantajee más a México. Así también refirió que existen varios puntos claves que intervendrán en la firma del TEDMED, como son el que se va navegando en contra de un calendario, ya que solamente se cuenta con 24 días para que en sesión legislativa se apruebe el TEDMED en Estados Unidos, lo cual se sumará al tema político en donde se decida votar el tratado después de las elecciones. Por último, Arturo Sarucán señaló que el principal problema para la firma del TEDMED es el daño en las percepciones públicas, por lo que deben recrearse alianzas y conducir a una agenda diplomática. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y dice el secretario de Gobernación que los normalistas ya entregaron la veintena de autobuses y camiones que secuestraron en días pasados. Yasmín Ferreira con el detalle. A 8 días de que normalistas de Tiripetío secuestraran al menos una treintena de autobuses, el gobierno del estado logró que fueran ya liberados. El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, confirmó que ya fueron liberados en su totalidad los autobuses, aunque quedan algunos vehículos particulares retenidos aún en la escuela normal. Sin embargo, mantienen las autoridades el diálogo con los normalistas para también poder liberarlos y sean regresados a sus propietarios. Herrera Tello pidió a los jóvenes no afectar a terceros con sus movilizaciones y dijo desconocer cuántas denuncias existen en contra de los normalistas por el despojo de camiones y vehículos. El secretario encabezó por la mañana la regularización del estado civil de 125 parejas que se unieron en matrimonio, a quienes agradeció ser ejemplo de certeza jurídica para la conformación de una familia como núcleo de la sociedad. Yasmín Ferreira, respuesta. Y también llama Segof al alcalde moreliano a que firme el mando unificado. Esto, bueno, pues los constantes hechos de violencia que se llevan a cabo en esta capital michoacana, como los recientemente sucedidos. La información es de Yasmín Ferreira. Ante los hechos de violencia ocurridos la noche del miércoles en Morelia, el gobierno del estado se deslindó de la estrategia de seguridad que tiene el ayuntamiento capitalino. Sin embargo, el estado mantiene vigilancia en el municipio, aunque no le corresponda hacer el primer contacto. El secretario general de Gobierno, Carlos Herrera Tello, aseguró que le corresponde al gobierno municipal atender la situación de inseguridad en la capital e insistió que no quiere firmar el acuerdo de seguridad. De cualquier forma, la disposición del Estado ahí está para empezar a trabajar. Sin embargo, si el municipio determina continuar con su estrategia, la respetará. Anoche aparecieron estos 4 cuerpos en diferentes puntos de la ciudad. Yasmín Ferreira, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.